¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para el área de Resistencia Barranqueras, Puerto Belén, La Fontana, Puerto Tirol, para la ciudad de Villa Ángela, a todo el país a través del servicio de Flow en las redes sociales y en el canal de noticias y en el portal también, que puede acceder siempre con la denominación de Sin Retórica. Ya viene entrado el mes de agosto y prestos a cumplir el próximo mes con la segunda obligación provincial o el ejercicio del derecho, que nos gusta más ese término, para las generales de la provincia. Y después, salvo en aquellas ciudades como Resistencia, por ejemplo, que separaron la fecha de elecciones, en todos los municipios en los cuales se desarrolla en forma simultánea con la provincial. Y es mucho lo que en todos estos días, en todo este tiempo, se sigue hablando, se sigue conversando, analizando respecto del fenómeno a nivel nacional. Ganó en 16 de las 24 provincias argentinas de Javier Milei. Algo que y lo vamos a ver en instantes en algunas imágenes que hemos preparado, algunas placas. En la provincia del Chaco, por ejemplo, junto con Unión por la Patria, hegemonizó la simpatía o la voluntad electoral de la provincia, sin dar lugar a que, acá en el Chaco, insistimos, por ejemplo, Unión Juntos por el Cambio ganase en algún departamento. Pero de eso ya vamos a estar hablando en el transcurso del programa. En la segunda parte del mismo vamos a estar con una entrevista que obtuviéramos con el intendente o quien es candidato a intendente, por decir mejor y no adelantarnos a los sufragios, de Puerto Tirol, una de las localidades que tiene nuestra cobertura, como lo es el actual diputado Hugo Sager, quien ya fue 5 veces intendente de esa localidad y que en las últimas elecciones, por diferencias internas, por peleas dentro del peronismo, dentro del justicialismo, esa intendencia tradicional, por otra parte, para el PJ quedó en manos de la Unión Cívica Radical. Eso será en la segunda parte de Sin Retórica de hoy. Queremos, ahora sí, en esta primera parte del primer bloque, referirnos a algunos aspectos que hacen a la figura política, la figura electoral, la figura mediática de Javier Milei, el libertario que se constituyó en una marca él mismo y que, de acuerdo con lo que pudo observarse, supera a la creación que es su partido de La Libertad Avanza. ¿Y por qué decimos esto? Ponemos nada más que como ejemplo la provincia que en las PASO nacionales su candidato obtuvo el 2,7% de los votos, en cambio en las PASO nacionales dio un salto enorme en lo cuantitativo, llegando a ser la segunda fuerza política más votada aquí en el Chaco, decíamos. Y mucha gente se pregunta, ¿no? Los análisis están a la orden del día, los comentarios, ¿qué va a pasar con Milei? ¿Por qué la gente lo vota? Quienes no lo quieren o quienes no simpatizan con sus propuestas dicen que es nada más que una moda, algo que seguramente quedará sepultado cuando la gente, la mayoría, tome conciencia de lo que podrían significar sus medidas o las que ya está anunciando y va a optar ya sea por Unión por la Patria o Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y hablando de algunas de las propuestas que ya efectuó, veamos este video que seguramente ya lo habrá visto, pero que nunca está de más repetirlo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro
y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Y ahí está muy clarito, no necesita ningún tipo de interpretación. Y está la pregunta de muchas personas y algunas de nuestras también. ¿Hará realmente todo aquello que está prometiendo? ¿Dejará solamente 8 ministerios? ¿Reasignará a todo el personal que quede fuera de la Administración Pública Nacional con la eliminación de todas esas carteras, todos esos ministerios y con las consecuentes secretarías, subsecretarías, direcciones que existen? Aunque parezca redundante expresarlo, todo lo que dice Milei que hará se refiere a la Administración Pública Nacional, que obviamente no entra ahí la posibilidad de hacerlo o de meter mano, como se dice, en las administraciones provinciales y en las municipales por las autonomías que éstas tengan. Quedará entonces por definir si es que el electorado, con esto que explícitamente manifiesta Milei, lo sigue apoyando. De acuerdo con versiones, con sondeos que supuestamente van reflejando el humor electoral o el humor social económico, casi todo forma parte del mismo combo o del mismo paquete, tendrá en las generales del mes de noviembre. De ser así, algunos indican que Milei tendrá que morigerar un tanto todo aquello que está expresando porque, o si no, será demasiado y realmente asustará, entre comillas, a aquellos que tal vez por la mediatez que tuvo su figura, por lo expresivo que es, por lo gestual, por manejar un lenguaje político que se aleja bastante de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer, lo votó. Pero dicen, recapacitarán, recapitularán y optarán por una opción un tanto menos taxativa o un tanto menos ejecutiva. Recordemos que la otra expresión de cambio que existe es la de Patricia Bullrich, quien ganó la interna Larreta, pero que quedó bastante atrás de ser la bandera o de levantar las banderas, las pancartas del cambio que necesita nuestro país. Y todo eso quedó en manos de un Milei que tal vez corra el riesgo de quedar atrapado en sus mismas expresiones, en sus mismas palabras. Recordemos que en el 2015, cuando se realizaban la campaña electoral para las presidenciales de aquel año, quien en definitiva resultó ganador, Mauricio Macri, utilizaba también algunos eslóganes que se dieron como ciertos o como de efectiva realización en su mandato, y uno de ellos, recordemos, es el de la pobreza cero. Después, obviamente, que se le enrostraba no haber conseguido ese objetivo, y él decía que en realidad no era un objetivo
en sí mismo y a corto plazo, sino que era un proceso al que en sus 4 primeros años, así lo pensaba, iba a tratar de conseguir y lo iba a afianzar en un hipotético segundo mandato. También mucha de la desesperanza que tomó a quienes lo votaron a Mauricio Macri en el 2015 fue porque le atribuyeron debilidad en no atacar aquello que para ese sector, y es por eso que lo habían votado, eran los reales peligros de la economía argentina. Y uno de ellos era el excesivo gasto del Estado, específicamente en los denominados sectores de las organizaciones sociales o de los piqueteros, como comúnmente se los denomina. Tal vez, y es nada más que una posibilidad, ¿no? una hipótesis de analizar todo lo que está sucediendo con Javier Milei, es que no se lo vote a él como candidato específicamente, sino a todo aquello que Milei representa. Esto podría ser nada más que una frase o un pensamiento un tanto abstracto, pero consideramos que muchos de los votos a Milei se definen cuando de golpe y porrazo, de un día para otro, su ingreso vale el 25% menos o el 22% menos. Se define cuando el aumento de los combustibles se da en forma periódica y sistemática. Se da cuando usted va al supermercado o al almacén de cercanía o a la despensa de su barrio y no le alcanza para comprar 2 productos que tenía pensado adquirir, sino que tiene que conformarse con uno solo. Y esto en el mejor de los casos. Ese voto a Milei se da también cuando un titular de una pyme o de una mini pyme o de un kiosco recibe la boleta de los impuestos que tiene que pagar, cada vez más elevados, cada vez más onerosos, igual que la boleta de la luz, que la boleta del gas. Se da cada vez ese voto o esa posibilidad de voto a favor de Milei cuando muchas maestras y muchos maestros, no solamente de aquí del Chaco, sino también del noreste argentino y ¿por qué no?, de la República toda, advierte que tiene que promocionar a un alumno, a una alumna que no alcanzó los conocimientos indispensables y básicos de acuerdo con el nivel en el que está. Esos votos a Milei tal vez se estén decidiendo cada vez que no se puede reprender a una alumna o un alumno que le rompió de un ladrillazo la cabeza a un compañero o una compañera, a un compañerito o una compañerita, porque antes de tomar esa medida de sanción debe investigarse en forma profunda cuáles son las causas socioeconómicas y ambientales, cuáles son o cuál es el ambiente familiar en el que vive, que actuó como disparador para que posteriormente le rompa la cabeza de un ladrillazo a su compañera o a su compañerito. Esto también va de la mano de una persona que ve y observa cómo, a pesar de los discursos oficialistas generalmente en los diferentes gobiernos, cada día se posibilita más la acción de quienes obstruyen permanentemente el tránsito, y muchos dirán, sí, bueno, pero eso es remanido. Bueno, quienes piensan que quienes aducen la primera de las posibilidades están errados, están tratando de imponer un pensamiento, el mío, el único, al que desde el poder estoy en condiciones de hacerlo. Cada vez que en un organismo del Estado, quienes circunstancialmente están a cargo de los mismos se creen dueños y toman al Estado como un Estado bobo y lo ponen a disposición de un sector interno del partido gobernante,
Y esto se da en la multiplicidad de organismos públicos o de aquellas personas que, estando en algunos de ellos, se ven obligados a escribir y a hablar de determinada manera. Estos votos a Milei tal vez se potencian cada vez que se observa, se ve que desde el poder también se intenta dar solución a problemas políticos, sociales y económicos utilizando herramientas lingüísticas y o semiológicas. Este voto posible y potencial a Milei no es solamente de bronca, sino también es porque muchas veces desde algunos sectores más intelectuales del oficialismo o de parte del oficialismo se trata de dar un sustento ideológico con un andamiaje lingüístico y expresivo que dice no, lo que pasa es que al neoliberalismo hay que combatirlo desde un neomarxismo. Entonces citan a Alemán, citan a Laclau, citan a García Linera, entre otros. Mientras tanto, no alcanza para comprar el picadillo en el almacén de barrio. Todo esto es cierto, o forma parte por lo menos de una verdad relativa. Y mientras creemos, quienes están en el poder o ejecutan acciones de mando no se den cuenta que parte de la protesta social está radicado en algunos de estos aspectos y se guíen solamente por las expresiones de la macroeconomía o de la macropolítica, continuarán creciendo y floreciendo los Milei. Porque sacando a la persona en sí misma, tal vez esté expresando aquello que no nos vayamos tan lejos, desde 1983 lo vienen viviendo distintas generaciones. Desde Alfonsín para acá siempre el deterioro fue para un sector de la sociedad y que no están en las puntas justamente. Los más favorecidos son los que más tienen o los que son realmente ricos y multimillonarios, y la asistencia del Estado también va hacia los sectores más desprotegidos y que muchas veces uno dice, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de volcar tanta ayuda estatal hacia aquellos sectores que más lo necesitan, que coincidimos, debe hacérselo? El resultado es el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la indigencia, el crecimiento de los índices de pobreza aquí en el área del Gran Resistencia, que con Concordia son las ciudades que lamentablemente mayor cantidad de indigentes y de pobres dentro de lo que se denomina la edad infantil existen en el país. Todo eso forma parte de un combo, como decíamos, que es altamente inflamable. Y muchas veces quienes están en poder o en ejecución del poder, ya sea municipal, provincial o nacional, parecen no darse cuenta y utilizan algunos aspectos como dicen, no, la gente está errada, la gente no sabe votar, los que optan por Milei son todos fachos o son todos derechosos o son todos unos brutos porque están afilando el cuchillo o el hacha o la cimitarra de quien en definitiva será su verdugo. Puede ser que tengan parte de razón, pero eso, creemos, no los habilita como para seguir haciendo lo mismo, seguir sosteniendo que la juventud que se dice ahora, y los números se los están demostrando, optó por la opción de Milei, están en otra cosa, no tienen conciencia política, no tienen conciencia social, no tienen conciencia de clase. Y no se preguntan, o no miran, o no revisan cuáles son los aspectos de su propio discurso, de su propia acción, de su propia praxis, que no logra llegar a ese sector que opta por discursos un tanto más violentos, o mucho más violentos, o mucho más expresivos, o de una forma que no es la tradicional.
Se fijan mucho en lo que el otro hace y critican todos los aspectos que consideran negativos, sin mirar aquello que tal vez estarían haciendo mal. Y eso se da, creemos, en uno de los aspectos que tanto llamó la atención, el crecimiento de Javier Milei, que tiene posibilidades ciertas, por lo menos, de acceder al balotaje en las próximas elecciones generales de nuestro país. Y pasemos rápidamente aquí en Sin Retórica a uno de los aspectos que les anunciábamos, el comentario de los datos de las PASO, y agradecemos todos estos datos, estas imágenes que vamos a ver, estas cifras, a la consultora Politicón Chaco. Pero veamos esta, por ejemplo, que nos muestra el total de la votación de las PASO aquí esto que estamos viendo es total país. La Libertad Avanza el 30,04%, Juntos por el Cambio 28,27% y Unión por la Patria el 27,27% del total. Fijémonos el sector derecho, el Frente de Izquierda, sumado todos los que lo incluyen, obtuvo el 2,65%, algo que les permite seguir en carrera, pero que demuestra también cuál es el volumen, el caudal electoral de una izquierda gritona que no mueve el amperímetro en los resultados finales. Pasemos a este cuadro de participación electoral en la Argentina desde el 83 al 2023. En azul tenemos lo que significa la participación en todo el país y en rojo lo del Chaco. En ambas filas vemos que desde 1983 tuvo una participación nacional del 85,6%, del 75,9% en el Chaco y llegamos al 23 a la derecha con un 69,6% del total país y de un 63,9% en la provincia del Chaco. Esto está mostrando, entre otras cosas, el hartazgo, el cansancio de una sociedad, no tanto de la política, creemos, sino de los malos políticos. Aquí en el Chaco, en las PASO, en las recientes, Unión por la Patria el 34,64%, La Libertad Avanza el 28,93% y Juntos por el Cambio tercero con el 26,55%. Unión por la Patria, La Libertad Avanza, algo impensado hasta no hace mucho tiempo, y Juntos por el Cambio en tercer lugar. Aquí tenemos también este cuadro, provincia del Chaco, Unión por la Patria, en las columnas de la izquierda, en el gris más oscuro, lo del 2019, y en la de al lado, lo del 2023. Fíjense, Unión por la Patria. En el 2019 obtuvo 400.000 votos, bajó a 216.257 en las del 23, en apenas 4 años. Juntos por el Cambio quedó prácticamente empatado y lo que decíamos más temprano en nuestro programa, La Libertad Avanza. En las PASO del Chaco obtuvo 40.000 votos, redondeando, y pasó a 180.000 con la figura de Javier Milei. Y queremos detenernos acá en este mapa, porque fíjese, esto es el Chaco, obviamente, lo azul es donde ganó Unión por la Patria y lo lila es donde ganó La Libertad Avanza. No hay un solo departamento amarillo. El Frente de Milei triunfó en el departamento de San Fernando, que es acá de la capital, que concentra el 36,6% del padrón electoral. Ganó también en Comandante Fernández, con Sáenz Peña a la cabeza, que representa casi el 9% del padrón, y en el departamento Chacabuco con Charata como cabecera, y ahí está casi el 3% del padrón. Además, triunfó en el departamento 2 de Abril, con cabecera en Hermoso Campo, que representa el 0,7%. Lo interesante de estas cifras, para que no queden solamente en ellas, en cifras, es que si sumamos a estos 4 departamentos donde ganó Javier Milei, se concentra ahí el 48,9% del padrón electoral del Chaco.
Esos 4 departamentos tienen el 48,9% del padrón. Y eso es lo que demuestra la importancia de los lugares donde ganó Javier Milei. Desapareció el amarillo como expresión de Unión por el Cambio. Es todo azul con algunas manchas violetas en el mapa de nuestra provincia. Es lo que queríamos mencionar en esta primera parte, en el primer bloque de Sin Retórica. Vayamos a una pausa y en la próxima estamos con la entrevista que nos cediera el candidato a intendente de Puerto Tirol, el actual diputado Hugo Sager.